Y yo sé que el doctor Manuel Valdés domina este tema y sobre todo está atento a lo que el pueblo pide. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Araceli. Buenos días. Salud para todos. Bueno, doctor, un gusto volver a estar aquí con usted y sobre todo tratar temas tan importantes. Vamos a hablar hoy un poco, doctor. Dice aquí mi público que si no es reforma es préstamo, que cómo es la cosa. Usted es el experto. Bueno, para comenzar, las deudas, a menos que sean deudas de capital, son un lazo al cuello del pueblo, porque es una cuota de sacrificio enorme que la tiene que pagar la presente generación y las porvenir y las porvenir. Entonces, la República Dominicana ha mantenido un enfoque que yo llamo temerario y casi criminal en cuanto a la política de endeudamiento público. Por eso hemos dicho que la deuda dominicana es agresivamente peligrosa. Por ejemplo, este más reciente préstamo que aprueba la Cámara de Diputados, y yo no quiero aquí aparecer como el que se opone a todo lo que hace el gobierno, porque no es esa mi intención. Sin embargo, como ciudadano inquietado y ocupado en buscar soluciones a los problemas del país, yo veo como peligrosa esa política de deuda pública. ¿Por qué? Cuando usted busca la base que sustenta un préstamo de 400 millones de dólares, que es para el cambio climático, yo pregunto, eso es en mi ignorancia, pregunto yo, ¿cuál es el impacto que nosotros tenemos del cambio climático que se puede constituir una amenaza inminente para la República Dominicana en este momento? O sea, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de la seguridad nacional, si se puede trazar así, de la seguridad económica. O sea, cuando uno busca las causas de justificar un préstamo como ese, es una causa débil. Ahora, si ustedes, los señores congresistas y el Congreso de la República y el gobierno del presidente Luis Abinader nos dice, no a mí, a los dominicanos, los de allá, los de aquí, que ese préstamo es para resolver el problema del drenaje, que es uno de los problemas más graves que tiene la República Dominicana en este momento, que desde que nos cae un poquitito de lluvia, estamos inundados, hay accidentes, tenemos la Por tragedia del todas 27 de partes. febrero con Máximo Gómez, producto del drenaje. Si me dice que es para corregir las obras defectuosas que tiene el país, puentes, carreteras, que son peligros públicos, bueno, se justifica porque hay una inversión de capital que va a beneficiar a la sociedad. Pero, óigame, el problema del drenaje es más grave de cualquier otro problema. El problema de la acumulación de plásticos en la República Dominicana, que se va por el drenaje. Cada botella de plástico de esa, se estima que el polietileno del cual está construido dura entre 300 a 400 años para biodegradarse. Si esos 400 millones de dólares fueran para una campaña nacional de recolección del plástico, yo lo felicito al gobierno, pero esa no es la naturaleza. O díganos que ese préstamo es para un parque industrial en la frontera, para impulsar el desarrollo, un parque industrial agrícola. O sea, no, el préstamo no es contingencial, no es para resolver un problema, es para prevenir supuestamente un problema donde nosotros tenemos problemas más graves en este momento. Salud, educación, mejorar la calidad de los servicios. O sea, estamos hablando de que el gobierno está dando saltos al vacío, golpes a las ciegas, donde los problemas del país no son atendidos de una forma puntual y precisa. Bueno, me gusta esta parte de interacción con el doctor porque el público opina y cada día que tenemos la participación del doctor nos llueven las preguntas. Y voy a insistir, doctor, que dicen ellos, si no es reforma y no es préstamo, ¿cómo se solucionan esos problemas que enfrenta la República Dominicana? Ahora se habla de cambio climático. Bueno, en el mundo entero se habla de cambio climático y que hay que tomar medidas, todos los países del mundo. Pero que esas medidas son reactivas. Las medidas del cambio climático, Araceli, tienen que ser más reactivas que preventivas. Por ejemplo, hay un fenómeno climático del niño, la niña, viene un huracán, devastó la cosecha de plátanos en Barahona, donde se produzca plátano, en Montecristi, de banano, y eso afecta a una franja de la economía de la República Dominicana y eso impacta directamente al Producto Interno Bruto
y eso reduce la capacidad del gobierno para acceder a los impuestos que necesita cobrar para sostener el gobierno funcionando. Entonces, bueno, bajo esa premisa se hace un préstamo. Pero eso no ha sucedido. O sea, nosotros no tenemos un problema inminente de naturaleza ambiental que obligue al gobierno a coger un préstamo. Entonces, esas cosas contradicen además el famoso crecimiento económico del cual habla el gobierno. Porque si yo tengo un crecimiento económico, tengo una balanza de pago en equilibrio, si tengo un buen nivel de ingreso fiscal, si tengo atracción de capital en inversión extranjera directa, si mi economía, la matriz de mi economía está funcionando de manera apropiada y el Banco Central dice que estoy creciendo un 5% porcentual anual, ¿para qué un préstamo? ¿Para qué un préstamo para gasto corriente? ¿Para qué un préstamo para operar el gobierno? O sea, yo... Bueno, doctor, pero el gobierno ha dicho que hay que recaudar fondos y realmente por eso fue el asunto controversial con la reforma, porque de alguna manera ellos quieren buscar cómo recaudar fondos. Y usted habló, bueno, y muchos lo aplaudieron, de cómo se debe recaudar fondos, que no es tan difícil. Lo hemos dicho una vez tras otra. Desde que se abrió el debate sobre la reforma constitucional, que yo digo que no es viable y que si se va a hacer debe ser el producto del interés nacional mediante una constituyente popular, pero si se va a hacer una reforma fiscal, tiene que ser basada justamente en el interés nacional. Y eso debe apuntar a más de una variable. La número uno es a la reducción de los impuestos que son onerosos para la República Dominicana, como el famoso ITEVIS. La número dos es transparentar el gasto del gobierno, el gasto público. O sea, ¿en qué gasta el dinero, el gobierno nuestro dinero? La número tres es ampliar la capacidad de recaudación mediante un mecanismo de eficiencia para que no haya ese volumen de evasión de impuestos que nosotros tenemos en la República Dominicana. Y una tercera medida es dotar al gobierno de pasar de una economía de deuda a una economía de producción que garantice que el gobierno va a tener suficiente capacidad para administrarse. Y la que es más importante, no solamente transparentar el gasto, Aracelis, reducir el gasto público, dejar el dispendio del dinero público, invertir el dinero en bienes de capital. O sea, por ejemplo, ese préstamo del cual se está hablando, ese no es un préstamo de capital, es un préstamo de consumo. Es un préstamo que se va a evaporar, se va a desaparecer. Entonces, los préstamos... Ay, yo quisiera que cojan un chin de esos préstamos verdaderamente, señores, para evitar los desastres cuando en República Dominicana llueve, que se inunda por todos lados. Yo quisiera sí ver eso. Yo estoy esperando eso. Ese problema del drenaje es un problema nacional de Estado crítico, porque es un problema que perturba completamente el flujo laboral, la fuerza de trabajo se obstruye, uno no puede llegar a su casa. O sea, hay una serie de males que son consecuenciales del problema del drenaje en la República Dominicana. Yo no he visto una sola iniciativa de los señores congresistas ni del gobierno central orientada a resolver el problema del drenaje en la capital dominicana, una metrópoli ya con casi 5 millones de habitantes. O sea, estamos hablando de que todavía tenemos el mismo sistema de drenaje que hace 60 años, cuando nosotros éramos menos de 600,000 personas en la capital. O sea, estamos hablando, yo no estaba ahí obviamente, pero esas son las estadísticas. Cuando la población general del país era 3 millones de personas, en la metrópoli vivían menos de 600,000 en el Gran Santo Domingo. Entonces, hoy son cerca de 5 millones, hay un parque vehicular de casi 8 millones de vehículos en el país y un consumo masivo de basura, más de 1,200 toneladas métricas de basura se acumulan en Santo Domingo, el Distrito Nacional. Y en el Santo Domingo Este, solamente como municipio, cerca de 2,000 toneladas métricas. Entonces, ¿dónde vamos a parar? Ese préstamo debió ser para construir una planta para la disposición final de la basura, para resolver el problema ese que nos estamos contaminando. La República Dominicana, la capital, se está transformando en una capital tóxica. La polución es demasiado alta. O sea, vamos a atacar esos problemas. Si hay un enfoque responsable del gobierno para atender los problemas del país, deben ser orientados a cuestiones que son verdaderamente críticas. Y en este caso, los problemas que nosotros autogeneramos con la acumulación de la basura, por no tener una cultura de ese reciclaje, por no tener disposición final para la basura, por cultura, doctor, nos tenemos que ir. Basura, entonces necesitamos enfocar el dinero del Estado a cuestiones que resuelvan los problemas de la sociedad dominicana.